Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Bien. Ya estamos la próxima semana, empezaría ya la evaluación número 1. Hoy día voy a tener reunión con el profesor de la sección 1 para coordinar y cualquier información se la avisaré mañana y le enviaré un correo, ¿ya? Para que quede ahí como registro, para que no se olvide. Ya sea la modalidad que vamos a emplear, porque no la conozco, y el temario, bueno, es hasta esta semana. Así que no sé si tienen alguna consulta, duda, algo que les falte antes de comenzar. Profe, ¿las clases de hoy día y mañana vamos a pasar materia o mañana, por ejemplo, vamos a practicar? Sí, eso mismo le iba a decir, muchas gracias. Hoy día voy a terminar con lo que es movimiento circular, ya lo voy a pasar un poquito como más rápido, porque lo vemos, pero lo vamos a ver más adelante, entonces no lo quiero enfatizar tanto. Entonces mañana voy a hacer como un ejercicio más de movimiento circular y voy a hacer un repaso de lo que sería para el certamen, ya todo dependiendo de la reunión de hoy día, ¿sí? Y ahí si ustedes tienen alguna debilidad que quieran reforzarlo, ustedes me avisan y yo preparo ejercicio. Yo ya tengo mi clase preparada para mañana, más o menos, yo ya más o menos sé cuáles son los problemas, pero si ustedes me quieren contribuir sería de gran ayuda. ¿Eso? ¿Alguna otra consulta, duda? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna acotación? ¿Algo? Recuerden que cualquier cosa ustedes me escriben, probablemente no lo tenga todo presente porque tengo varios cursos y varias cosas que hacer y varios correos que contestar, pero anoto las cosas, así que es poco probable que se me olviden. Así que si necesitan un reforzamiento de alguna clase o algo, ustedes me avisan, pueden pensarlo en el mini receso que voy a dar entre medio de esta clase y ahí nos ponemos al día, ¿ya? Eh, como para que se queden tranquilos, para que estudien, pero se queden tranquilos, yo no evalúo nada que no he enseñado, ¿ya? Entonces, por eso es la reunión que voy a tener con el profesor para coordinar. Si él ve las cosas de otra manera y yo de otra manera, cada uno hace su prueba, ¿ya? Así que no se preocupen en ese sentido, nunca es perjudicando al estudiante, ¿ya? Y yo tengo todos los contenidos que lo he pasado, yo tengo un programa, todo ordenadito. Por eso voy como bien, ajustándome bien a las fechas. Así que si se dan cuenta, vamos bastante bien con el programa, ¿ya? Entonces, la evaluación sería el próximo martes 11, el horario de clase supuestamente, la metodología, cómo va a ser la manera de evaluar, ya sea por alternativo de desarrollo, se la voy a enviar. Ya mañana va a estar la información y le voy a mandar un correo junto con el temario, ¿ya? Y después de eso pasaríamos de inmediato a lo que son las leyes de Newton, ¿ya? Nos dedicaríamos un par de clases y estaríamos listos ya con la siguiente unidad. Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? Yo no, profe. Perfecto. Entonces, ya quedamos listos en movimiento parabólico y hay varios ejercicios que uno voy a grabar. Como le estaba diciendo, entonces ya estamos listos con movimiento parabólico. La semana pasada lo dejamos listo. Le envío un taller para que ustedes repasen. El movimiento de una dimensión y movimiento en dos dimensiones tienen que tener presente las ecuaciones que ya se han visto, ¿ya? Más que nada es eso. Tenerlo, ustedes tienen que tener ahí como su formulario, de acuerdo a cómo ustedes aprendan. También les coloqué en la diapositiva, así que ustedes pueden ahí ajustarse a lo que sea más cómodo para ustedes. Y ahora nos toca movimiento circular. Movimiento circular lo vamos a ver, pero implícitamente más adelante. Por eso es importante que ustedes sepan, por ejemplo, que es un radián, y ustedes ya han tenido alguna noción de lo que es cuando hablamos de un movimiento circular. Bien implícito, todavía no hemos pasado nada, así que vamos con los contenidos, ¿ya? Primero es la posición de un movimiento circular,
siempre en las preguntas le dicen, ¿cuál es la posición, por ejemplo? Si yo voy en una rueda de la fortuna, ¿verdad? Entonces yo digo, ya, pasados 3 segundos, ¿cuál es la posición de la persona en la rueda de la fortuna? Estamos hablando de cuál es la posición, en la rueda de la fortuna es un círculo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición en el punto en el cual está a 4 segundos? ¿Ya? Y cuando hablamos de posición angular, primero, para un cuerpo que se describe un movimiento circular, ¿ya? Todo que dice angular o circular tiene que ser un movimiento circular o un cuerpo que describe una trayectoria circular. El sistema de referencia se establece en el centro y la circunferencia, y estos son como reglas para que ustedes lo tengan en claro cuando se enfrentan a un ejercicio o cuando vean algo con un movimiento circular, ¿verdad? Entonces está en el centro de esta circunferencia. Desde el origen hacia el punto donde está ubicado el objeto se conoce como R, y es el radio, ¿ya? Entonces, desde el centro de esta circunferencia hasta el punto, ese punto verde que está ahí, nosotros lo conocemos como radio, ¿ya? Y conociendo el ángulo phi, que es desde el eje X positivo, horizontal, ¿verdad?, hacia este radio, esta recta que da desde el origen hacia el punto, es el ángulo phi, y el radio podemos transformar las coordenadas cartesianas a coordenadas polares, que ustedes ya lo han visto un poquito cuando pasamos funciones, ¿ya? Entonces, el vector posición, como habíamos visto en vectores, ¿verdad? Creo que las últimas clases de análisis vectorial, habíamos conocido el vector posición, y el vector posición no es más que un vector desde el origen del centro de referencia hacia el punto, ¿ya? Donde yo quiero calcular. Entonces, este punto de acá, en el fondo, tendría las coordenadas x, y, o x y tongo más y j tongo. Y en coordenadas polares esto lo podemos transformar. Esto también lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos transformar? Con lo mismo que habíamos visto en movimiento parabólico. Si se dan cuenta, ya esto es bastante conocido, solamente que le estamos dando un giro diferente en el movimiento circular, ¿verdad? Este vector de posición, que es la línea roja, tenemos que descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Y la descomposición para la componente en X de este vector R la conocemos como R coseno de phi, ahí está, y la componente en Y la conocemos como R seno de phi. Recuerden que esto lo pueden determinar de la siguiente manera, que el seno de phi en ese caso sería igual a, en este caso, el seno de phi sería cateto opuesto, que la componente en Y, dividido por la hipotenusa, que es la magnitud de este vector posición, que es R. Entonces acá tenemos Y dividido por R. Entonces ahí despejo la componente en Y y vamos a tener R seno de phi, ¿verdad? Como un recordatorio, pero es exactamente lo mismo que vimos en movimiento parabólico cuando ustedes descomponían el vector velocidad, ¿verdad? Inicial, tanto para el eje X y para el eje Y, ¿verdad? Considerando un ángulo. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Duda? ¿No? Ya. Es muy similar en todo caso, pero siempre puede haber alguna duda por ahí. Entonces, luego de ese repaso de lo que ya hemos visto, tanto en vectores como, en realidad, en vectores, pero lo habíamos asociado directamente al movimiento parabólico. Ahora vamos a hablar de los radianes. Los radianes es muy usado cuando hablamos de movimiento circular. De hecho, la unidad de medida, por ejemplo, la posición angular es radianes. La unidad de medida de la velocidad angular es radianes partido por segundo. Ya no usamos los metros partido por segundo, entonces estamos hablando de los radianes. ¿Y qué es los radianes? Como definición por libro, un radián es una unidad de medida de un ángulo con vértice en el centro del círculo cuyos lados son cortados por el arco de la circunferencia cuya longitud es el radio. Entonces, probablemente cuando yo leí eso, yo dije, no me quedó claro la verdad de las cosas. Si yo fuera estudiante, no sabría qué me están diciendo.
Entonces yo dije, ya, pero ¿cómo puedo sacar lo que es un radián? Yo dije, perfecto. Copié en realidad este dibujito que está acá, ¿verdad? ¿Y qué me indica este dibujito? Yo tengo el radio, que ya lo conocemos de la diapositiva anterior y ustedes ya lo dominan. Tengo el ángulo, ¿verdad? Y tengo este arco, ¿cierto? Porque desde el eje X positivo hacia este punto se va a generar un arco. Y ese arco es lo que nosotros llamamos como longitud de arco, ¿ya? Esta longitud de arco, por definición, es el grado, ¿verdad? Esta longitud de arco, que nosotros, depende mucho del libro. Hay libros que le colocan L, hay otros que le colocan S, ¿ya? La longitud de arco se define como el ángulo por el radio. Es decir, este ángulo que está acá, lo voy a escribir, después lo voy a borrar para que no se abrume cuando estudie. Ese ángulo por el radio, ¿ya? Entonces, esa es la definición de longitud de arco, ¿ya? Entonces, si yo despejo esa teta que está acá, aquí, va a ser la longitud, ¿cierto?, de arco dividido por el radio. Y esa longitud, por ejemplo, si yo tomo toda la circunferencia, va a ser 2πr, ¿verdad? Dividido por r, y me quedaría 2π radianes. Entonces, nosotros sabemos, vamos a colocarlo acá, un dibujito, aquí. Nosotros sabemos que todo este círculo, ¿cierto? Si yo parto desde, vamos a hacer el dibujo, ustedes me dicen si es que está muy claro, para qué repetir, ¿verdad? No, hasta ahí. Ya, ya, traté de hacerlo al centro, pero no lo pude. Ah, pero parece que puedo mover esto. Ah, sí lo puedo. ¿Ya? Entonces, yo tengo este círculo, ¿verdad? Habíamos dicho que yo puedo tener la longitud de arco. Voy a reproducir un poquito el dibujito, es el radio que nosotros tenemos, ¿verdad? Y toda esta sección que voy a pintar acá en verde sería mi longitud de arco. Todo ese segmento. ¿Ya? Entonces acá tenemos, esta es la longitud de arco y tenemos el radio. Si yo tomo toda la circunferencia, es decir, que del eje X positivo y todo este caminito, nosotros sabemos que todo eso, al volver al mismo punto, porque es un círculo, el perímetro sería 2πr, ¿verdad? Todo este círculo sería 2πr. El perímetro de una circunferencia es 2πr. Entonces, esa longitud que está ahí pintada en verde, si yo tomo todo el círculo, sería 2πr. Lo divido por r, que es el radio, simplifico la r y me quedan 2π. Es decir, que ese ángulo que está acá, que era en esta sección, si yo lo corro por toda la circunferencia, va a ser 2π. Y es lo que nosotros conocemos como 2π radianes. ¿Ya? Y acá hice un poquito la transformación porque me adapto a lo que los alumnos se aprenden a veces. Entonces, nosotros sabemos que la mitad, o sea, 2π radianes es 360 grados. Pi radianes serían 180 grados. Entonces, un radián sería igual a 180 dividido por pi. Y un radián equivale a 57,3 grados. ¿Ya? Eso es para como recordar lo que nosotros sabemos de lo que es un radián. Entonces, un radián, acá lo dibujamos, sería 57,3. 2 radianes estarían por acá, ustedes lo tienen que multiplicar. Por ejemplo, sería 57,3 por 2, sería 114,6. 57,3 por 3 radianes serían 171,9 grados. Pi radian sabemos que es 180 grados y 2 pi radianes serían 360 grados. ¿Quedamos claros con lo que son los radianes? Yo más o menos, no más, profe. ¿Qué parte le quedó como duda? La verdad casi todo, pero algo más concreto, yo creo que, no sé, no entendí mucho esa fórmula donde dice, creo que se termina, ¿cómo es que se dice ese término? ¿Teta?
Esta parte, Sí, esa parte como que no la entendí. pero toda esta parte de acá arriba es la Ajá, deducción de lo que es un radián, por si acaso, sí. ¿ya? Y que no es trascendental que tú lo sepas, pero sí me gusta enseñarlo porque no me gusta que memoricen, ¿ya? Porque algunas veces la memoria con los nervios falla. Pero te voy a explicar. En esta sección nosotros tenemos el radio, ¿verdad? Que es la circunferencia, mismo que dibujé acá. Y nosotros esa parte azul, que es la parte verde que está aquí, es la longitud de arco. ¿Qué quiere decir? Es la longitud que barre este ángulo. Es decir, este ángulo estaba feliz de la vida acá, pero yo lo hice caminar hasta este ángulo. Entonces, todo ese barrido va a generar un arco, que es el que está ahí, que es el que está ahí pintado, el mismo que está acá en verde, y ese arco se llama longitud de arco. Y por definición es el ángulo por el radio. Entonces, tomando esta fórmula que está acá, despejé el ángulo que es teta, el ángulo que se forma esa longitud de arco, y despejé. Sería L, que es la longitud de arco, dividido por el radio. Y la longitud de arco, si yo tomo todo el arco de toda la circunferencia, nosotros sabemos que el perímetro de una circunferencia es 2πr. Entonces acá lo reemplacé y lo dividí por r. Luego simplifiqué y como toda la circunferencia es 2πr, el perímetro, yo sé que en radianes va a ser igual a 2π, simplificando. Es decir, en grados sería 360 grados. No sé si quedó ahí más claro o lo repito. Sí, ahí sí, profe. Muchas gracias. Nada. Entonces, la verdad, las cosas, más que aprenderse esto, que es la deducción, yo me aprendía esto, obviamente sabía esto, y después yo me aprendía esto nomás, ya que un radián es 57,3. Y ahí lo transformaba en la ecuación, ¿ya? Y aquí viene el caso de radianes, como les dije, vamos a usar bastante los radianes para lo que es el movimiento circular. Entonces vamos ahora de lleno al movimiento circular, y acá dice, no es que me guste usar PowerPoint, por si acaso, pero, esta es física aplicada, pero, espérame un ratito, pero me gusta explicar con PowerPoint, entonces acá me puse a dibujar, la verdad, las cosas, ¿ya? No me toma mucho tiempo por si acaso, estos son mis dibujos, son creaciones mías. Entonces, vamos con movimiento circular y acá les voy a dar una serie de conceptos con sus definiciones y cómo nosotros lo aplicamos. Y después, finalmente, vamos a hacer un ejercicio demostrativo y ahí terminaríamos con lo que es movimiento circular. Como le había dicho, la posición angular es el ángulo formado por el recorrido del objeto en la circunferencia. Es lo mismo que habíamos dicho. Si se dan cuenta, la posición angular, ¿dónde está? ¿Lo borré? Ah, no, está acá. La posición angular es esto, ¿cierto? El barrido que yo tengo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a mi definición. Esperen un ratito, que se me corrieron acá las cosas. Ahí sí. Entonces, es el ángulo formado por el recorrido del objeto en la circunferencia. Entonces, este objeto que estaba acá en mi punto rojo recorrió esta circunferencia hasta el punto P, y ese arco que se formó va a generar obviamente un ángulo, y ese ángulo que nosotros vemos ahí es la posición angular, definida como el arco dividido por el radio, ¿ya? Esa es la posición angular. Luego nosotros tenemos la velocidad angular y la definimos con una W minúscula. Acá hay que tener cuidado. Cuando nosotros hablamos de una W mayúscula, estamos hablando del trabajo, ¿ya? Cuando hablamos de una W minúscula, pero sin la flecha de arriba, hablamos del peso, ya que lo vamos a ver en newton. Por eso hay que tener cuidado con el lenguaje. Entonces, la velocidad angular, nosotros la definimos así como por libro, la velocidad con la que un objeto se está moviendo con movimiento circular. Claramente porque estamos hablando de movimiento circular. Definido como el número de vueltas que da el objeto por unidad de tiempo, o el ángulo recorrido dividido por unidad de tiempo. Es decir, el ángulo dividido por unidad de tiempo, pero la derivada. Entonces nosotros acá, si derivamos esto, nosotros vamos a tener la rapidez angular, ¿ya?
Y recordemos que la velocidad angular, por lo que habíamos visto en movimiento de una dimensión, que es muy, muy, muy similar a esto. La parte teórica, como el entendimiento, es bastante similar al movimiento en una dimensión, solamente que acá le estamos colocando la palabra angular. Y ahí es donde cambia la cosa. Entonces, la velocidad angular, con su flechita arriba, porque velocidad vector, es W, que es la rapidez angular, por z tongo, ¿ya? Y las unidades de medida son radianes partido por segundo, porque estamos hablando de una velocidad. Cuando decíamos velocidad, simplemente colocábamos metros partido por segundo. Cuando hablamos de velocidad angular, hablamos de radianes partido por segundo. Ahora, la velocidad angular se define en la dirección en la que se realiza la rotación. Es decir, si un objeto se está moviendo en sentido antihorario o en sentido contrario a la manilla del reloj, nosotros colocamos el movimiento hacia arriba, ¿ya? Y cuando este se mueve en sentido horario, esta velocidad angular la colocamos hacia abajo, ¿ya? Por eso, si nosotros nos damos cuenta, acá coloqué el z tongo, porque no es en el plano XY. Si bien el objeto se está moviendo en el XY, la velocidad angular va a estar en el plano Z, ya en una tercera dimensión. ¿Se entiende? ¿Tiene alguna duda, consulta? Profesora, ¿qué era ese? La S es la longitud de arco, el arco que se forma. Ah, ya. Gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces seguimos con movimiento circular y vamos a ver la velocidad tangencial. Y probablemente ustedes intuitivamente ya han visto esto. La velocidad tangencial, las unidades medidas son metros partido por segundo, y la velocidad tangencial no es más que una velocidad que es tangente al movimiento, a la trayectoria circular. Si nosotros lo vemos gráficamente, nos estamos dando cuenta que en este punto es donde nosotros estamos definiendo cuáles son la velocidad, la posición angular o la velocidad angular, ¿verdad? Y en este punto estamos describiendo cómo es la velocidad tangencial o velocidad lineal, también se conoce de esa manera. Y habíamos definido entonces por libro, se dice que es la velocidad tangente a la trayectoria, ¿ya? Entonces, la rapidez tangencial nosotros la conocemos como la velocidad angular por el radio, ¿ya? Esa es la rapidez tangencial. Y la unidad es metros partido por segundo. Acá les recomiendo que tengan un formulario para poder practicar lo que son el movimiento circular, porque les voy a mostrar muchas ecuaciones, lamentablemente, porque son muchos conceptos los que tienen que tener presente, pero vamos a hacer un ejercicio para prepararlo, ¿ya? Luego nos encontramos con la aceleración angular. Si se dan cuenta, acá la palabra clave es la angular, porque la angular nos indica que es un movimiento circular. Entonces, ¿cómo definimos la aceleración angular? Con un alfa, no es una A, por si acaso, es un alfa y una flechita arriba, ¿ya? Y es la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Lo conocían, ¿verdad? De movimiento de una dimensión. Es el mismo concepto, solamente que acá está describiendo una trayectoria circular. Y la aceleración angular, nosotros lo conocemos como el delta de la velocidad angular, acá colocamos velocidad angular final, menos velocidad angular inicial, dividido por el tiempo, ¿ya? Y su unidad de medida son radianes partido por segundo. Ahora, nosotros también podemos graficar esto, y también lo vamos a practicar, ¿ya? Tenemos el gráfico, sabemos que esta partícula se está moviendo en el plano XY, ¿verdad? Y tengo que graficar la aceleración angular. ¿Cómo la grafico? También dependiendo de la velocidad angular. Si la velocidad angular aumenta en módulo, el movimiento se acelera y la aceleración angular tendrá el mismo signo que la velocidad angular, ¿ya? Entonces tienen que determinar la velocidad angular antes de poder hacer un análisis con respecto a la aceleración angular, ¿ya? Y lo mismo, si W en módulo, es decir, la magnitud de esta W disminuye, quiere decir que esta se está desacelerando,
entonces el movimiento se retrasará, y es así que alfa, que es la aceleración angular, tendrá un signo opuesto a W, ¿ya? Y ahí va hacia abajo. ¿Alguna consulta, duda con lo que es estos conceptos de aceleración angular y velocidad tangencial? Profe, yo no Profesora, entendí lo último. disculpe, ¿podría? No se peleen. ¿Cuál es el primero? A ver. Que hable la compi primero. Ya, tú primero. ¿Yo? Ah, ya. La velocidad tangencial, ¿cuál es la definición de eso? Por favor. La velocidad tangencial Sí. es tangente a movimiento, es una velocidad que es tangente al movimiento, nada más que eso. ¿Ya? Y por definición, por ecuación, se define como la velocidad angular por el radio. Ah, ya. O ¿Ya? sea que la velocidad tangencial es lo mismo que la rapidez tangencial, ¿porque es esa ecuación o hay diferencia? Es lo mismo, solamente que acá después le vamos a poner un vector, pero es un spoiler, porque más adelante los voy a colocar todos los vectores y les voy a explicar lo mismo, pero de otra manera vectorialmente. ¿Sí? Ah, ya. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Me iban a hacer otra pregunta ahí? Profe, Sí, dígame. la aceleración angular no la entendí. ¿La puedo repetir, por favor? Sí, la aceleración angular, bueno, así bien coloquial, es lo mismo que nosotros habíamos visto con la aceleración de movimiento en una dimensión, solamente que acá se está llamando con una trayectoria circular, pero es lo mismo, si te das cuenta, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la definición de aceleración, pero acá vamos a decir la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces es lo mismo que habíamos visto en movimiento de una dimensión, solamente que acá le estamos colocando la palabra angular. ¿Sí? No sé si se entiende esa parte. Por eso nosotros la definimos como un delta, que es un delta B anteriormente. Ahora le colocamos un delta W, que es un delta de velocidad angular. ¿Sí? ¿O no? Todavía. No, sí se entiende, profe. Gracias. Entonces, seguimos con más conceptos, porque después les voy a mostrar lo que son los vectores, que es el spoiler que le había dicho a su compañera. Y comenzamos con la aceleración centrípeta. Esto siempre se ve, no sé, en mis tiempos, lo veíamos en media, cuando decían la aceleración centrípeta, y a mí me gustaba mucho la aceleración centrípeta porque esta siempre indicaba al centro, ¿ya? Siempre la dirección de la aceleración centrípeta al centro de la circunferencia, ¿ya? Entonces, como dice, aceleración dirigida hacia el centro. Como ecuación, la podemos definir como la velocidad al cuadrado dividido por un R. Y la unidad es de la aceleración, metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo donde abarque todo para que puedan solidificar un poquito los conceptos, porque igual no es gracia memorizar puros conceptos, pero sí son importantes y me gusta pasarlo como paso por paso, ¿ya? Y finalmente la aceleración tangencial, que es muy similar a la velocidad tangencial, pero acá estamos hablando de la aceleración, ¿ya? Y la velocidad que varía tangencialmente, ¿verdad? Entonces la aceleración tangencial la definimos como la aceleración por el radio, ¿ya? Entonces la aceleración tangencial tiene dirección de la velocidad tangencial, dependiendo si acelera o frena. Ahí va a depender, ¿ya? Entonces, como habíamos visto anteriormente, como estaba explicando, esta aceleración es tangencial a la trayectoria, ¿ya? Y acá va a depender si el objeto está acelerando, frenando, etc. Pero vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen. Y ahora vamos a pasar lo que son los vectores unitarios. No es una parte que es comúnmente evaluada, ni siquiera enseñada. Pero a mí me gusta pasarlo y me gusta ver la deducción de qué son los vectores unitarios cuando estamos hablando de un movimiento circular,
¿Por qué? Porque ahí todo lo que nosotros vemos conceptualmente, como que acá encajan las cosas, como que acá tienen sentido, ¿ya? Entonces, voy a ir por paso. Nosotros habíamos visto, esta es la misma circunferencia de la primera diapositiva que estábamos viendo, ¿verdad? Habíamos definido el vector posición, que es R vectorial, el ángulo desde el eje X positivo al R, ¿verdad? Y habíamos definido que yo puedo tener las componentes, tanto en X y en Y, de ese vector posición, R. Y acá lo transformé. El vector posición R lo puedo pasar a coordenadas polares, ¿verdad? R coseno de teta y tongo más R seno de teta J tongo. Aquí, como los radios son los mismos, saqué factor común y yo tengo coseno de teta y tongo más seno de teta J tongo. ¿Qué es todo lo que está acá? Lo que está dentro de los paréntesis se llama R tongo. ¿Ya? Esa es la definición del R tongo. R tongo en el fondo es un vector unitario cuya dirección es radialmente, como podemos ver, hacia afuera de esta circunferencia. ¿Ya? Entonces, ahí grafiqué lo que es R tongo, que va de dirección hacia afuera de este vector R. Ahora, la pregunta del millón. Para la aceleración centrípeta, disculpen, ¿el R tongo va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Porque va hacia el centro, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros vamos a ver el concepto de aceleración, que va a ser la suma de la aceleración centrípeta más la tangencial. Y ahí van a estar en juego los vectores unitarios, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si yo derivo esta posición con respecto al tiempo de movimiento en una dimensión, yo puedo obtener la velocidad. Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo derivé esa R, lo que está acá, lo derivé con respecto al tiempo. Ustedes saben derivadas, ¿verdad? Acá me tienen que ayudar porque yo no sé cómo es su malla. No, No han pasado cálculos ni 1, ni 2, ni nada. ¿Y no lo van a ver? ¿O todavía no lo ven? no lo vamos a ver. Lo más ¿No lo probable. van a ver? No, no tenemos cálculo. Ya, gut. Se pone más entretenido cuando hacen derivadas. Pero voy a enseñárselo igual. Pero para... La derivada es cuando... A ver, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Por qué no me dijeron eso cuando pasamos movimiento en una dimensión? Cuando yo derivo algo, es por Pero creo ejemplo... que nos explicó una vez, sí. Sí lo expliqué. Pero acá no lo hice con trigonometría. Bueno, en el fondo acá derivé la velocidad, o sea, la posición que el que está acá, con respecto al tiempo. Y obtuve esto. Más que nada esto es la deducción, ¿ya? Y lo que obtuve acá, en el fondo, es teta tongo. Y teta tongo es el vector unitario cuando es tangencial, ¿ya? Es decir, que entre teta tongo, como podemos ver, esto es lo mismo que está acá arriba, pero le agregué el más 90. ¿Qué quiere decir? Que entre teta tongo y R tongo hay 90 grados. ¿Ya? Esa es la deducción. Muy bonito, yo la hice. ¿Ya? Hay 90 grados. Entonces nosotros tenemos el R tongo y el teta tongo. ¿Ya? Probablemente les surjan muchas dudas respecto a esto, porque más que nada es una deducción para poder realizar, más que poder realizar los ejercicios, lo van a poder realizar fácilmente, pero lo que me importaba es que entendieran por qué lo estábamos haciendo, ¿ya? Y esta deducción, si bien es con derivadas que probablemente ustedes no van a ver, ni integrales, sí van a ver que por qué los movimientos son en ese sentido, ¿ya? El sentido de por qué, por ejemplo, si yo estoy, no sé, en Newton, por ejemplo, se ve, ¿cómo se llama? Aplicaciones de la ley de Newton, ¿ya? Y se ve, ¿cómo se llama? Tiene un nombre bien técnico, pero es, por ejemplo, en los deportistas que tienen como una pelota, no una pelota, pero una bola de acero, y empiezan a moverlo como en circunferencia y luego lo lanzan. ¿Han visto ese deporte, verdad? Yo creo que sí. Ahí estamos viendo la aplicación de la ley de Newton y vamos a combinar lo que es movimiento circular con las leyes de Newton. Por eso es como entender por qué se están haciendo las cosas más que memorizar ecuaciones, ¿ya? Tener sentido de por qué.
Entonces, esto probablemente no lo entienda, o quizás sí, no sé, pero no es esencial, es solamente porque me gusta deducir por qué las cosas son como son, ¿ya? Con estos vectores unitarios, esto los vamos a usar porque si se dan cuenta, el teta tongo ya tiene una naturaleza tangencial. Entonces ya sabemos que la aceleración tangencial, su compañero ahí del número va a ser un teta tongo, ¿ya? Porque recuerden que la aceleración es un vector. Entonces necesita un vector unitario para poder definirse. Recuerden que nosotros habíamos definido que los vectores unitarios son importantes porque son la identidad del número que está, así como la unidad de medida. Y si yo coloco una aceleración tangencial, pero por ejemplo, si yo digo A es igual a 3 teta tongo, yo de inmediato digo, esta es una aceleración tangencial, ¿ya? Y si yo coloco, por ejemplo, AC es igual a menos 3 R tongo, yo digo, esta es una aceleración centrípeta, ¿ya? Si colocan esa AC sin la C, yo puedo de inmediato notar que es tangencial o centrípeta con los vectores unitarios, ¿ya? Esa era la idea, ¿ya? Por eso les conté la historia. Ahora vamos a pasar lo que son movimientos circular uniforme y vamos a seguir la misma idea, pero acá cambia un poquito la historia de lo que habíamos visto anteriormente con movimiento de una dimensión cuando era uniforme y cuando era uniformemente acelerado, porque acá estamos hablando de movimiento circular, ¿ya? Entonces acá vamos a ver un movimiento circular uniforme. Cuando hablamos de movimiento circular uniforme, hablamos de un movimiento de una trayectoria circular con una rapidez constante. Y acá lo que está marcado ahí en calipso, que es mi color favorito, es lo mismo que habíamos visto en movimiento de una dimensión, solamente que acá cambiamos que tiene una trayectoria circular. Pero acá hay que tener ojo. Dice, ¿por qué un objeto con rapidez constante en una trayectoria circular tiene aceleración? Y acá mi cabeza explotó, porque dije, oye, a ver, espérate. En movimiento de una dimensión, cuando nosotros teníamos una rapidez constante, la aceleración era igual a 0. Y todavía me acuerdo. Lo coloqué con letra negra, tengo buena memoria por si acaso, y coloqué la velocidad, delta t, ¿cierto? Si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, la derivada de la velocidad, que es una constante, dividido en el tiempo, va a ser igual a 0. Entonces ahí yo le dije que la aceleración va a ser igual a 0. ¿Ya? Eso habíamos notado anteriormente en movimiento de una dimensión, ¿cierto? Habíamos definido que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero cuando esta velocidad o esta rapidez en el fondo, para ser más riguroso, porque en ese tiempo no éramos muy rigurosos en movimiento de una dimensión, pero esta rapidez cuando es constante y nosotros derivamos una constante igual a 0. Pero acá pasó algo, porque cuando la trayectoria es circular, tiene aceleración. Acá no decimos que la aceleración es 0. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y acá va la explicación. La aceleración va a depender del cambio de velocidad. Acá hay un delta de velocidad. Es decir, nosotros habíamos definido en la misma ecuación que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, yo voy a tener un cambio de magnitud de velocidad con respecto al tiempo y también voy a tener un cambio de dirección de la velocidad. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, este auto están haciendo un movimiento circular, pero además de tener un movimiento, un cambio en la magnitud de la velocidad, también en la dirección, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir ahora con este dibujito. Nosotros tenemos ese auto que está describiendo una trayectoria circular, tenemos una velocidad y acá aparece una aceleración. La aceleración es exactamente perpendicular a la velocidad, sin componente paralela, ¿ya? Ya empiezan a relacionar lo que hemos visto. Entonces, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria del objeto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros habíamos definido anteriormente lo que es la velocidad tangencial, ahora la van a asimilar como una velocidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos velocidad tangencial y está un movimiento circular uniforme, usted le dice velocidad, ¿ya? Entonces, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, que es la que está acá en verde, del objeto, y perpendicular al radio de la trayectoria circular.
El vector de la aceleración siempre es perpendicular a la trayectoria y siempre apunta hacia el centro, ¿ya? Ustedes ya saben qué aceleración es. Entonces, con eso ya tenemos claro lo que es el movimiento circular uniforme. Y acá hice como algunos punteos que normalmente uno con la práctica los desarrolla, pero más que decírselos, quería colocarlo como en papel y colocar cuáles son las características principales del movimiento uniforme. Acá habíamos dicho que la velocidad angular es constante, entonces ese W que nosotros tenemos es constante. El vector velocidad es tangente a cada un punto a la trayectoria y su sentido es el movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con una aceleración normal. Tanto la aceleración angular, alfa, que nosotros ya lo vimos, como la aceleración tangencial, ADT, son nulas, ya que la rapidez es constante. Entonces, cuando nosotros tenemos un movimiento circular uniforme, la aceleración angular y la aceleración tangencial son igual a ceros, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rapidez es constante. Entonces, acá sí rige lo que habíamos visto anteriormente. Existe un periodo T, que es el tiempo en cual el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. La expresión para el cálculo del periodo es T igual a 2pi, que es la vuelta completa, dividido en W. Es solo válida para casos de movimientos circulares uniformes. Y finalmente la frecuencia, que es el número de vueltas que da el objeto en un segundo o en un tiempo dado, eso de ahí depende. Yo lo coloco siempre como el inverso del periodo, ¿ya? Y su valor es inverso al periodo. Eso es el punteo que les había preparado para explicar un poquito lo que es el movimiento circular uniforme, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta, duda? Hasta el momento para pasar a cuando ya voy a acelerar este objeto. Creo que no. ¿No? Ya. Entonces, vamos con movimiento circular uniforme acelerado. Y acá nuevamente voy a llamar a lo que habíamos aprendido en movimiento en una dimensión. Nosotros cuando estamos hablando que está acelerado, acá la aceleración va a ser constante, pero como estamos hablando de una trayectoria circular, la aceleración angular va a ser constante, ¿ya? Entonces es exactamente lo mismo que habíamos visto, pero acá tenemos la aceleración, ¿verdad? Que se está moviendo, tenemos la aceleración centrípeta y tenemos la tangencial, y este se está describiendo una trayectoria circular. Nuevamente acá está la tangencial, y esta es la centrípeta que va en el centro de la circunferencia y esta es la aceleración. Ahí ustedes me pueden deducir, esa aceleración que está ahí, ¿qué es en el fondo? ¿Cómo lo definirían como ecuación? Gráficamente, ¿qué pueden ver ahí? Les voy a decir una pista, es la regla del paralelogramo. ¿Qué sería esa aceleración que está acá? Esa que estoy apuntando. ¿No, nadie? Bueno, esa aceleración, como podemos ver acá, gráficamente es la suma de la aceleración centrípeta más la tangencial. Es decir, que más adelante en algún ejercicio vamos a aprender que A, aceleración, es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, que no es más que la suma de vectores. Estoy sumando el vector aceleración centrípeta y la tangencial. Como lo vi gráficamente, lo explicáis.
No sé si está bien o está mal. No sé si es bueno o malo que me digan eso, pero hoy día en la mañana me dijeron, 2 veces me dijeron lo mismo. Y dije, ¿qué pasó? Hoy día amanecí de esta manera. Bueno, y acá les presento algunas características como un punteo, para ayudarlo un poquito. La aceleración angular es constante, alfa lo conocemos como una constante. Va a haber una aceleración tangencial, el cual es constante, y recuerde que la aceleración tangencial es alfa r. Existe una aceleración centrípeta responsable del cambio de dirección, ¿cierto? Porque imagínense que, a ver, no es lo mismo, por si acaso, y acá un físico me mata, pero para que lo puedan asimilar. Imagínense que, es que soy astrónoma, por si acaso, pero no, por eso lo digo, no es lo mismo, pero es parecido. Está el planeta Tierra y hay un asteroide que está dando vuelta, un asteroide que está dando vuelta por la Tierra. Estoy inventando, por si acaso, no van a decir, van a publicar en las noticias que hay un asteroide que va a chocar con la Tierra. Entonces, ¿qué lo mantiene rodeando el planeta Tierra? Es una fuerza que lo está atrayendo a la Tierra. En realidad esa es la fuerza gravitacional, ¿verdad? Porque lo está atrayendo a la Tierra, por eso genera esa trayectoria circular. ¿Ya? ¿O qué pasa con los planetas? Lo mismo. Hay algo que te está generando una atracción para que tú puedas describir esa trayectoria, ¿ya? Por ejemplo, algunos cuerpos como los asteroides o, por ejemplo, los cometas, son tan pequeños que no pueden describir una trayectoria, una órbita. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una trayectoria parabólica, ¿ya? Entonces, todo tiene un sentido. Acá es lo mismo. Esta aceleración centrípeta está haciendo como que tú puedas, este cuerpo lo estás cambiando un poquito el cambio de la dirección de la velocidad, ¿ya? Si esto no existiera, no habría movimiento circular, pues no existiría. Entonces, piensen que es como un empujón que genera esta circunferencia, esta trayectoria circular, ¿ya? Es lo mismo que la relación, pero visto de otra manera, ¿ya? Entonces, esta aceleración centrípeta es muy importante porque con ello nosotros vemos el cambio de dirección del vector velocidad, ¿ya? No es constante, ya que depende de la velocidad en el punto que está considerándose. Y vamos a recordar que debería ser centrípeta es la suma de la aceleración tangencial más la centrípeta. Y la velocidad angular, W, aumenta o disminuye de manera uniforme. ¿Ya? Eso va a depender de cada una de las situaciones. ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Porque ya terminamos todo el contenido de qué es movimiento circular. Vamos a empezar a practicar. Profesora, disculpe. Lo que pasa es que había mencionado que la aceleración en lo circular, algo así, no era igual que en la primera dimensión, algo así, pero básicamente mi pregunta es que la aceleración, ¿cuánto no es constante? En este caso nosotros tenemos una aceleración, por ejemplo acá, yo me imagino que esto se está refiriendo al principio. Acá nosotros habíamos eliminado la aceleración de movimiento en una dimensión, porque lo habíamos dicho que era 0. Pero lo que yo le estoy diciendo es que acá va a haber una aceleración que está apuntando en el centro. Esto es cuando es uniforme, cuando la rapidez es constante. Pero cuando es uniformemente acelerado, acá están toda la aceleración jugando. Ya sea A, que es la aceleración que nosotros conocemos, que es la suma de la aceleración tangencial más la centrípeta, ¿ya? Y también vamos a tener una aceleración angular que es constante. En este caso, cuando es movimiento circular uniforme acelerado, acá nada es 0, en ninguno. Cuando es circular no es 0, pero en el uniforme sí vamos a tener la angular y la tangencial 0. Solamente eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno, yo le hice un punteo,
espero que se entienda. O si no, me avisan, me escriben y resolvemos las dudas, ¿ya? La idea es que igual tengan claro lo que es movimiento circular, más que todos los conceptos, porque no es complicado, quizá un poco intuitivo, pero son varias ecuaciones que tienen que manejar y son varios conceptos de cuándo usarlo, ¿ya? Pero a mi modo se relaciona mucho con lo que ya hemos visto en movimiento en una dimensión, cuando hablamos de acelerado, cuando no hablamos de uniforme, etc. ¿Ya? ¿Qué hora es para dejarlos? Estamos bastante cerca. Empecemos con el receso y de vuelta empiezo el ejercicio para no dejar a media el ejercicio, porque nunca me gusta explicar como a media. ¿Les parece? Ya están Sí, comunicando. profe. Ya. Entonces, haré la grabación y volveríamos en 10 minutos más, ¿verdad? ¿Cuánto es? 35, ¿cierto? A las 3:35 volvemos y ahí empiezo con el ejercicio. Ya, desconéctense un poquito. Para continuar. Entonces, vamos a realizar este ejercicio de movimiento circular. Acá tiene una derivada, así que les voy a enseñar porque no sabía que no sabían derivada y yo tenía preparado el ejercicio, pero voy a ver si puedo hacer mañana otro ejercicio que no sea derivado, pero nunca está de más aprender. Ya dice la posición angular de un punto en el borde de una rueda giratoria de 60 centímetros de diámetro que gira en sentido antihorario. Entonces acá ustedes ya saben que tenemos la palabra clave en sentido antihorario, que describe por medio de la siguiente ecuación. Es la posición angular, como habíamos visto, o a veces se denota como una teta, ¿verdad? Que es 4t por menos 3t al cuadrado más 1 por t al cubo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular en un tiempo igual a 2 segundos y en un tiempo igual a 4 segundos? ¿Ya? Entonces, vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. Ustedes me avisan cualquier cosa, por favor, para no seguir explicando. Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo. Y tenemos que la rapidez angular, nosotros habíamos dicho, vamos con la letra A. Entonces, la rapidez angular la conocemos por definición como la derivada de la posición angular, en este caso phi, ¿verdad? Es lo mismo que habíamos visto en movimiento en una dimensión cuando decíamos que la velocidad es la derivada de la posición. Y esa es la rapidez angular, entonces la velocidad angular la conocemos como W igual a WZ tonco. Esto es lo mismo que habíamos visto en la diapositiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que derivar esa posición que me había dado el enunciado, que es la que está acá. Entonces, esto que está aquí, nosotros tenemos que derivarlo con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, me queda de la siguiente manera. W, que es la velocidad angular, con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Es decir, que acá yo voy a derivar con respecto al tiempo lo que me aparece en el enunciado, que es 4t menos 3t cuadrado más t al cubo por z tongo, porque acá voy a hablar de una velocidad angular. ¿Ya?
Entonces, para derivar, yo ya había explicado, parece, me habían mencionado, pero nunca está de más. Cuando yo derivo, por ejemplo, la derivada de x con respecto al tiempo, voy a inventar, acá voy a derivar x, por ejemplo, voy a tener t, voy a colocarle al cuadrado, ¿ya? Entonces, para derivar esto con respecto al tiempo, voy a colocarlo de esta manera. ¿Ya? Estoy inventando acá, este va a ser mi paréntesis de invención. Que en el fondo es para que explicarle un poquito lo que es la derivada, si es que alguno se me pierde. Entonces, para derivar esa t que está ahí con respecto al cuadrado con respecto al tiempo, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Ese 2 que está ahí, yo lo paso adelante, coloco la t, y ese 2 le resto 1. ¿Ya? Entonces la derivada de eso sería igual a 2t. ¿Ya? Para hacerlo más riguroso, como salen en las ecuaciones, t, si está elevado a n, va a ser igual la derivada, va a ser nt de n menos 1. ¿Sí? Eso es como por definición. ¿Ya? Entonces acá practicamos un poquito. Dice que voy a derivar esa t con respecto al tiempo. Entonces sería 4, ¿cierto? Por el 1, porque esa t tiene un 1 acá arriba, ¿cierto? Por t de 1 menos 1. ¿Sí o no? Acá me avisan si están perdidos. Yo lo explico de nuevo. Menos 3 por el 2 que pasa adelante, que está acá, de la exponencial, ¿cierto? De t de 2 menos 1. Más, no, puse una t. Más 3t de 3 menos 1. ¿Ya? Siguiendo esta misma regla, lo pasé acá. Entonces, obviamente que la derivada y la integral tiene una definición mucho mayor que ustedes no la van a ver en física, pero por lo menos van a tener el concepto, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá lo vamos a pasar más limpio, sería 4, 1 menos 1 es 0, entonces t elevado a 0 es 0, ¿cierto? 1, colocamos una 1, 3 por 2 son 6 de t más 3t al cuadrado. Y ahí tenemos entonces lo que es, ahí sí, lo que es la derivada. ¿Alguna consulta, duda? Sí, profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Ningún problema. Entonces, acá yo estoy derivando esa t al cuadrado, este en el ejemplo, esta t al cuadrado con respecto al tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo. Entonces, este 2 que el exponente pasa adelante y el exponente lo resto menos 1, ¿ya? Es por definición, es lo mismo. El exponente que era n lo paso adelante y al exponente le resto 1. Entonces acá me quedaría 2t, 2 menos 1, 1, entonces no coloco nada arriba, ¿ya? En este caso, ¿cómo lo hacemos en este ejercicio? Este sería 4t elevado a 1, ¿verdad? Menos 3t al cuadrado más t elevado al cubo. Entonces, ese 1 que está acá, lo pasé adelante, ¿ya? Entonces 4 por 1, 4. Y a ese 1 que está ahí, le resté 1 según la ecuación. ¿Ya? Entonces, 1 menos 1 es 0. Entonces, t elevado a 0 es 1. Por eso no coloqué nada acá. Menos 3, ese 2 que está acá, lo pasé adelante, el exponente lo pasó adelante, de t elevado a 2 menos 1, según la ecuación. Entonces, 2 menos 1 es igual, ahí acá es 1, ¿no? No, está bien. T menos 1 es t, ¿cierto? Y 3 por 2 son 6. Entonces, 6t. Y para la última parte, ese 3 que está acá, lo paso adelante, ahí está. Y el exponente le resto 1, 3 menos 1.
Entonces 3 menos 1 serían 2 y ese 3 está adelante. ¿Ahí sí o lo repito de nuevo? No, ahora sí, gracias, profe. Perfecto. Entonces ahora, según el enunciado, me decían que tengo que determinar la velocidad angular para un tiempo de 2 segundos y lo otro para 4 segundos. Entonces, acá lo que hago es reemplazar. Vamos con la velocidad angular. Para un tiempo igual a 2 segundos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que acá aplicamos lo que habíamos aprendido en funciones. Esa t que está ahí la voy a reemplazar por 2, tal como hemos practicado también en movimiento parabólico. ¿Ya? Entonces, sería 4 menos 6 por 2. Estoy reemplazando esa t que aparecen acá por el 2. ¿Ya? Más 3 por 2 al cuadrado. Y acá, como estamos hablando de velocidad, colocamos el z todo. Y esto me daría igual a 4, la unidad de medida que es radianes, porque estamos hablando de velocidad angular, dividido por segundos, colocando z tonco. ¿Ya? Y ahora para un tiempo, voy a colocarla acá, t igual acá, y t igual a 4 segundos. Entonces vamos a colocar el W acá para un tiempo igual a 4 segundos. Igual a 4 menos 6 por 4 más 3 por 4 al cuadrado, z tongo. ¿Ya? Y esto me daría igual a 28 radianes partido por segundo en z tongo. ¿Ya? Entonces ya determinamos la velocidad angular tanto para un tiempo de 2 segundos como para un tiempo de 4 segundos. ¿Alguna consulta o duda hasta el momento? ¿No? Entonces seguimos con radianes. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿No? Ya, entonces continuamos con la letra B. Y en la letra B me dicen cuál es la aceleración angular media para el intervalo de tiempo anterior. Entonces me están pidiendo la aceleración angular para un intervalo de tiempo t igual a 2 y t igual a 4. Y acá recuerdo lo que habíamos visto anteriormente en todas las ecuaciones que yo les pasé, por eso les digo, pueden hacerse un formulario o algo por el estilo, o imprimir la diapositiva, lo que sea más fácil, ¿ya? Entonces, la aceleración angular media la conocemos como alfa med, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto, lo mismo que habíamos visto en movimiento de una dimensión, y acá colocamos el delta W, que es el delta velocidad angular, dividido por un delta T, ¿ya? Entonces acá, siendo más riguroso, nosotros tenemos una velocidad angular final menos una velocidad angular inicial, ¿ya? Y acá lo dividimos por un delta T. Entonces, ¿nosotros tenemos el final y el inicial? Sí lo tenemos, pero implícitamente. ¿Por qué? Porque ese alfa med que nosotros tenemos ahí, que es la aceleración media,
si lo colocamos en el intervalo de tiempo que habíamos determinado anteriormente, nosotros determinamos la velocidad angular para un tiempo de 4 segundos, que es la final, menos la velocidad angular para un tiempo de 2 segundos, que es la velocidad angular inicial. ¿Ya? Con esto, nosotros lo dividimos en el intervalo de tiempo que me indican ahí, que es 4 menos 2. Y estos valores los recopilamos de la letra A. Oh, lo siento, se pegó el... Espérenme. Debe ser esta. ¿Dónde está el ejercicio? Ah, acá está. Y dije, se borró. Ahí sí. Entonces, nosotros recopilamos la información que está acá, ¿cierto? 4 y 28, y lo pasamos y lo reemplazamos acá. Entonces, la rapidez, la velocidad angular, disculpen, en 4 segundos era 28. ¿Verdad? 28 radianes partido por segundo, z tongo, menos 4 radianes partido por segundo en z tongo, y dividimos todo esto por 2, ¿verdad? Entonces ustedes si hacen el cálculo, acá les va a dar que la aceleración media va a ser igual a 12 radianes partido por segundo al cuadrado, porque estamos hablando de una aceleración angular. Y colocamos z tongo. ¿Ya? Y ahí tendríamos listo lo que es la aceleración angular. ¿Alguna consulta, duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, que en el tiempo, ¿por qué son 2 primero? ¿Es el tiempo que entregan o se parte con 0? No, lo que pasa es que acá, en el enunciado, es solamente porque el enunciado te lo menciona. Dice, ¿cuál es la aceleración angular media? O sea, que haya un intervalo, pero acá en el intervalo de tiempo anterior, es decir, en 2 segundos y 4 segundos. Por eso hice la diferencia de 4 menos 2. ¿Sí? Sí, o sea, si no me dieran eso tendría que poner 0, como inicial. Claro, de 0 hasta el máximo que llega. Pero acá como te están dando el intervalo, colocas entre 2 y 4. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda? Este es un ejercicio bastante completo, si se dan cuenta son 5 preguntas, vamos a ver todo en un ejercicio, por eso me gusta hacer este. Y vamos a pasar entonces a la letra C si no hay preguntas. Prefiero que hagan las preguntas porque mañana vamos a repasar un ejercicio más de circular, porque no alcanzo a hacer otro más. No. Y el repaso, ¿ya? Pero no es mucho lo que, la guía que les voy a mandar, no es tanto lo que es movimiento circular. Y aparte no podemos hacer mucho porque es más integrales, derivadas, ¿ya? Eso. Entonces vamos con la letra C y dice, calcula el número de vueltas que ha dado al cabo de 4 segundos de iniciado el movimiento. Entonces vamos acá y vamos a crear otra hoja de cálculo para no abrumar mucho esa. Y vamos con la letra C. Entonces, la letra C no la recuerdo muy bien, así que la voy a leer de nuevo. Me dice el cálculo del número de vueltas que ha dado al cabo de 4 segundos de iniciado el movimiento. Entonces, lo primero que hago es recordar cómo calculo el número de vueltas. ¿Ya? Y habíamos visto esto, y el número de vueltas ahí sí, lo definimos como la posición angular, ¿verdad? Dividido en 2pi, ¿cierto? 2pi es lo que cubre una vuelta completa.
Entonces, me dice cuál es el número de vueltas luego de iniciado... No, ¿cómo era la pregunta? A ver, voy a volver. Dice, calcula el número de vueltas que ha dado al cabo de 4 segundos iniciado el movimiento. Entonces necesito calcular la posición angular en un tiempo de 4 segundos. Ya, entonces tengo el número de vueltas. Y acá va a ser igual a un teta, que es la posición angular, pero nosotros lo habíamos visto como phi. Ya voy a colocar phi, para que no se me confundan que este es phi de 4 segundos. ¿Ya? Voy a colocarlo mejor. Y acá lo vamos a dividir por 2 pi radianes, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la posición angular en un tiempo de 4 segundos. Entonces, lo que más tengo que hacer acá es ir a mi ecuación original, y mi ecuación original es que era phi es igual a 4t menos 3t al cuadrado más t al cubo. Entonces, ahora voy a encontrar ese phi, ¿verdad? Pero para un tiempo de 4 segundos. Entonces acá me queda 4 por 4, ¿verdad? Menos 3, 4 al cuadrado, más 4 al cubo, ¿cierto? Reemplacé la t por un 4. Y esto me daría igual a 16 menos 48 menos más 64. Y esto igual a 32 radianes. ¿Sí? Y ahí tenemos la posición angular en un tiempo de 4 segundos, según lo que me pide el enunciado. Entonces, esos 32 radianes que están acá, vuelvo aquí y coloco que la posición angular en un tiempo de 4 segundos va a ser igual a 32 radianes, ¿verdad? Recordemos que es radianes porque es posición angular. Y acá lo dividimos por 2pi radianes. Entonces esto me va a dar igual a 5,09. ¿Ya? Es decir, que ha dado 5 vueltas. Nosotros tomamos el entero, ¿cierto? Ha dado 5 vueltas. Son 5 vueltas. ¿Alguna consulta, duda? Que ya calculamos el número de vueltas que ha dado en un tiempo de 4 segundos. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Vamos a seguir entonces con la letra D. Profe, ¿Sí? Eh, ¿Cómo llegó al 5 desde el 32? Voy a hacerlo. Sería 32 dividido por 2 por pi. Ah, ¿se aproxima como número o se deja expresado? Ah, no, déjalo expresado y después coloca en la conclusión que es 5 vueltas, porque se toma el número entero. Son 5 Ah. vueltas y 5 más. O ¿Ya? sea, ¿el pi lo dejó como 3,14 o como para dividir? No, coloqué 32 dividido en 2 por pi. Puse el pi de la calculadora. Ah, ya. Y de ahí pues. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? ¿Alguien más iba a preguntar? era la misma pregunta que acaban de hacer recién. Pregunta.
Entonces, vamos a continuar con la letra D y dice determine la rapidez tangencial, que es B de t, para un tiempo igual a 4 segundos y la magnitud de la correspondiente aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces acá nuevamente este ejercicio más que nada es un ejercicio demostrativo porque estamos poniendo en práctica lo que ya hemos visto teóricamente. ¿Ya? Entonces vamos con la letra D. Y creamos un hoja de cálculo. Vamos a la letra D. Y me dice la rapidez tangencial. Y la rapidez tangencial, yo recuerdo que B de t va a ser igual a la rapidez tangencial, o sea, la rapidez angular, disculpen, por el radio. ¿Ya? Entonces, para un tiempo igual a 4 segundos, ¿qué hago yo? Hago lo siguiente. La velocidad tangencial para un tiempo de 4 segundos va a ser igual a la rapidez angular para un tiempo de 4 segundos por el radio. ¿Ya? Entonces nosotros ya habíamos determinado que la rapidez angular en un tiempo de 4 segundos es 28. ¿Ya? Y me falta el radio. Recordemos que acá el enunciado debe dar el diámetro, ¿verdad? Sí, les dieron el diámetro de 20 centímetros. Entonces, esos 20 centímetros tenemos que dividirlo en 2 y obtenerlo en metros, y eso me da igual a 0,1 metro, ¿ya? Por si acaso. Entonces, así, mi velocidad tangencial en un tiempo de 4 segundos va a ser igual a 2,8 metros partido por segundo. Acá voy a colocar por si acaso lo que era el radio. Entonces acá tenemos el radio, va a ser igual a 20 por 10 elevado a menos 2 dividido en 2. Y eso es igual a 0,1 metro. ¿Ya? Por si acaso. Y con ello podemos determinar la aceleración centrípeta, porque nosotros habíamos dicho que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido por r. ¿Y tenemos esa velocidad? Sí la tenemos. Entonces acá reemplazamos. Tenemos la aceleración centrípeta, va a ser igual a 2,8 al cuadrado dividido todo esto por 0,1. Y eso me daría igual a 78,4 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con la aceleración centrípeta. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí. Habíamos dicho que también la aceleración centrípeta la podemos definir como W al cuadrado por el radio. Entonces, si lo hacemos de esta manera, nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Y ahí vamos a corroborar. Este sería el W para un tiempo de 4 segundos, ¿cierto? Y esto por R. Esto quiere decir que sería 28 al cuadrado por 0,1. Y esto me daría igual a 78,4 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y me da exactamente el mismo valor. ¿Alguna consulta, duda? Porque ya terminamos la parte de ecuaciones, la parte numérica, para empezar a graficar. ¿Están un poquito cansados, parece? Voy a seguir entonces con la letra E.
Y la letra E me dice, dibuje los vectores velocidad, velocidad angular, aceleración tangencial, aceleración centrípeta, aceleración y aceleración angular para el punto de la figura. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar estas figuras y voy a empezar a graficar y poner en práctica lo que habíamos dicho. Acá la palabra clave es el sentido antihorario, que nos va a ayudar mucho a graficar, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente hoja de cálculo y voy a hacer mi primera gráfica. Y tenemos acá, ¿verdad? Mi círculo. Indico cuáles son mis ejes de referencia. Voy a colocarlo acá a la mitad y voy a hacerlo más grande. ¿Cierto? Esos son mis ejes de referencia, tanto X y X, ¿ya? Y ahora me toca dibujar cada una de las cosas que decía el enunciado. Entonces, voy con la velocidad, que va a ser la velocidad tangencial, que ya lo obtuvimos, y este va a ser perpendicular al radio vector. Es decir, el punto en el cual yo tenía que dibujar estaba acá. Vamos a colocarlo aquí como ese puntito. No puedo colocar una... A ver, pero... Ahí yo tenía que dibujar todo, en ese punto. ¿Ya? Entonces, en ese punto tenía que dibujar y yo puedo obtener entonces la velocidad, que ante horario entonces va en sentido del movimiento, ¿cierto? La trayectoria, que es la velocidad tangencial. Y ahí nosotros tenemos la velocidad tangencial. Asimismo, como esto nos dice que está acelerando ni frenando, nosotros también podemos obtener la aceleración tangencial. ¿Ya? Ese que está acá, en azul, va a ser la aceleración tangencial. Como habíamos visto, nosotros podemos obtener la aceleración centrípeta que va hacia el centro, ¿cierto? Y ahí dibujamos la aceleración centrípeta. Y como habíamos visto en la diapositiva, nosotros podemos obtener la aceleración, que es la suma de la aceleración centrípeta y tangencial. Y como acá estamos hablando de dos vectores, nosotros los sumamos, ¿cierto? Me iría por ahí más o menos. Y esa sería la aceleración. Recuerden que para en este caso lo que yo tengo que hacer es usar la regla del polígono, ¿verdad? Tenemos la proyección de la tangencial y de la centrípeta. Y así obtenemos la aceleración. Entonces, en resumen, nosotros tenemos la velocidad tangencial, que es perpendicular al radio vector, la aceleración, que es perpendicular a la velocidad, ¿cierto? La aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. La aceleración tiene una dirección de la velocidad, que es la aceleración tangencial, ¿ya? ¿Alguna consulta o duda hasta el momento? Cuando nosotros graficamos. Sí, ¿cómo se localiza el primer punto como de ubicación? ¿El punto que está rojo me dices tú? Sí, Ah, eso lo da el enunciado. ¿cómo? O sea, dice así como que en qué sentido está. Dibuje el vector, todo para el punto de la figura. Ah, eso, o sea, siempre va a salir. Puede que no. En el caso que no, por ejemplo, yo te podría decir cuál es la posición angular en un tiempo de 2 segundos. ¿Me entiendes? Entonces, Entonces, va la fórmula. justamente, tú tienes que reemplazar esa t por 2 y te va a dar un numerito en radianes, lo tienes que pasar a grados y ahí Ya, lo tienes que pasar aquí. Ujú. ¿Sí?
Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda? Sí, no, ningún problema. ¿Alguna otra consulta, duda para antes de empezar el siguiente dibujo? No. Entonces voy a hacer mi siguiente dibujito. Ya, voy a agrandarlo esto un poquito más. Lo voy a achatar. Y acá tenemos los ejes, ¿verdad? Tenemos el eje A. Este es el Z, tal como habíamos dicho mostrado en la figura. Este el X y este es el Y. Z, este es el Y y este es el X, ¿ya? Entonces, en el mismo punto que habíamos indicado, que muestra el enunciado, me dicen que por acá parece. Sí, por acá. Voy a tratar de hacerlo más chiquitito. Lo más chiquitito puedo hacerlo, pero está por aquí, ¿ya? Y acá, ¿qué dibujamos? Los que tienen vectores unitarios en z tongo. Es decir, estamos hablando de la aceleración angular y la velocidad angular. Vamos con la velocidad angular. Acá la velocidad angular W, que es la dirección en la que se realiza la rotación, va hacia arriba si el movimiento en sentido antihorario, como habíamos dicho, y hacia abajo si el movimiento en sentido horario. Entonces, en este caso, como el movimiento en sentido antihorario, nosotros indicamos la velocidad angular hacia arriba. Y ahí indicamos el W. Y la aceleración angular, que es alfa, nosotros la definimos si W aumenta en módulo, el movimiento se acelera y la aceleración angular tendrá un signo de W. Y habíamos dicho que si W disminuye en módulo, el movimiento se retrasa y alfa será opuesto a W. En este caso aumenta en módulo, por ende va a tener la misma dirección que W. Entonces lo dibujamos en la misma dirección que W. Creo que un poquito menor, así que ahí lo colocamos. Y ahí graficamos todas las aceleraciones, todas las velocidades. ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Porque ya terminamos el ejercicio. Profesora, entonces los de la derecha se lo ponían los que tenían Z-tongo y en los de la izquierda. Los que tienen acá, por ejemplo, en este caso, este tiene un vector unitario teta-tongo, los tangenciales. La aceleración centrípeta tiene un vector unitario r-tongo, ¿verdad? Que va hacia el centro, menos r-tongo. Y la aceleración que está en rojo, que es la suma de los dos vectores, que es aceleración centrípeta y aceleración tangencial. ¿Sí? Gracias, profesora. De nada. ¿Alguna consulta, duda? Sí, en el gráfico, en el de la derecha, ¿por qué queda la Z en paralela, o sea, perpendicular a la X, en vez de la Y? Ah, no sé si en este gráfico me dices tú. Sí. Ah, lo que pasa es que acá, no sé si hice un buen dibujo, pero el movimiento circular está en el plano XY. Ujú. Entonces, estos dibujos están en el eje Z, solamente en Z. Ah, ¿Sí? sí. Ahí sí. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda?
Ninguna, todo bien. Entonces vamos a hacer un último ejercicio. Espérame, lo estoy llamando a mi programa. Y con esto ya damos por finalizado que vamos a poner un poquito en práctica lo que son los movimientos, nuevamente la gráfica, quizás para entenderlo de esa manera. ¿Ya? Unos segundos. Déjenme guardar esta clase. Sí. En la clase, hoy día estamos a 4, ¿cierto? Clase 0405. Vamos a 405. Que puedo sumar. Y voy a sumar esta parte. ¿Y dónde está? Acá está. Esperen un microsegundo. Voy a cambiar el archivo. Ahí sí. Y entonces, este va a ser nuestro próximo ejercicio. Debería aparecer. Ya, ahí sí. Ya. Aquí vemos que un cuerpo, en el fondo esto es graficar, pero vamos a aprender un poquito los conceptos que ya habíamos visto anteriormente, ya, para poner en práctica lo que es movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dice que un cuerpo se mueve alrededor de un eje descrito en una trayectoria circular de sentido horario. Dibuje los vectores de velocidad angular, de aceleración angular, velocidad, aceleración, aceleración centrípeta y aceleración tangencial, siempre y cuando la letra A, el cuerpo se mueve con una rapidez constante. Entonces, si me dice rapidez constante, ¿qué piensan de inmediato ustedes? Aceleración 0. ¿Ya? Pero acá recuerden que estamos en movimiento circular. ¿Ya? Entonces la aceleración, no toda la aceleración eran 0. Recuerda que había una que indicaba hacia el centro. ¿Te acuerdas? No. ¿No? Vamos a recordarlo. A ver si me La fue la... centrípeta. Sí, vamos a mostrar aquí. Déjame esta. Entonces, cuando yo digo que la rapidez es constante, acá no necesariamente la velocidad van a ser 0, porque hay una que va al centro del círculo, ¿ya? Y acá habíamos indicado que la aceleración tangencial y la angular son nulas, pero no todas, ¿ya? No todas las aceleraciones, porque acá está la centrípeta. ¿Sí? ¿Mejor o no? Si queda duda, lo explico de nuevo. Voy a asumir que sí. Recuerden responder para guiarme. Y voy a hacer otra. Sí, ya, gracias. Entonces voy a ir a mi hoja de cálculo. Lo ideal es que, no sé si puedo hacerlo acá. Mire, voy a escribir en mi hoja de cálculo y el dibujito lo voy a hacer para no dibujar tanto. Me va a tomar más tiempo dibujarlo que hacer los círculos que escribir. Entonces, en la letra A, me dicen que la rapidez es constante. Entonces acá estamos hablando de un movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir acá? Que el módulo de la velocidad tangencial, que es la velocidad, ¿verdad? Como habíamos dicho, va a ser constante. Y el módulo de la velocidad tangencial, recuerden que es la rapidez, ¿ya? Entonces, como es constante, habíamos visto en ese punteo que le mostré a su compañera que esto va a implicar que la aceleración tangencial va a ser igual a 0
Y también la aceleración angular va a ser igual a 0, ¿ya? Solamente, y acá lo vamos a escribir, solo hay aceleración centrípeta, ¿ya? Y esa aceleración centrípeta nosotros la definimos como la velocidad al cuadrado dividido por R, o también, como lo habíamos practicado, W al cuadrado por R, ¿ya? Entonces, ese es el primer análisis que tienen que hacer antes de dibujar, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar acá para la letra A, ¿cierto? Está el puntito aquí, y voy con la circunferencia, la que está aquí, S, ¿ya? Y en este puntito vamos a dibujar. Dice que está en sentido horario, es decir, el movimiento se describe de esta manera. Por ende, la velocidad tangencial nosotros la dibujamos tangencial al movimiento. Ahí estoy exagerando la flechita, por si acaso, para que ustedes la vean. Esta va a ser la velocidad tangencial. Y en este caso, como estamos hablando de una rapidez constante, que quiere decir que está en un movimiento circular uniforme, solamente tengo aceleración centrípeta. No tengo aceleración tangencial y no tengo aceleración angular. Solamente centrípeta que va al centro de esta circunferencia. ¿Ya? Y acá tendríamos AC, que es la aceleración centrípeta. Y tengo eso nomás. Ahora no tengo, voy a graficar acá todos los que tienen z-tongo. Y entre los z-tongo tengo la aceleración angular y la velocidad angular. La aceleración angular no tengo porque es un movimiento uniforme, circular uniforme. Así que solamente tengo la velocidad angular. Y dado que está en un sentido horario, la flechita va hacia abajo. ¿Sí? Entonces indicamos acá que la flecha va hacia abajo. Y ese sería el W. ¿Estamos claros? ¿O alguna consulta o duda? Profe, ¿por qué si el sentido horario va hacia abajo? Bueno, vectorialmente lo podemos definir, porque sería menos z-tongo, si nosotros lo hacemos por vectores. En este caso, solamente quiero que ustedes lo representen gráficamente, y de acuerdo a lo que habíamos visto, voy a mostrar la clase. Dame un segundo. Creo que esto. Acá. Habíamos definido que, en esta, que hacia arriba si el movimiento es antihorario y hacia abajo si en sentido horario. Esto es lo mismo, bueno, si nosotros lo hacemos numéricamente, el resultado debería darte menos z-tongo. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces seguimos acá. ¿Y alguna otra consulta, duda? ¿No? Entonces vamos con la B y dice, si el cuerpo frena con una aceleración tangencial ADT igual a 0,5 metros partido por segundo. Y voy a hacer lo mismo, el mismo análisis, pero acá. Entonces me dice que la cosa está frenando, ¿ya? En la letra B. Y dice que si el cuerpo frena con una aceleración tangencial. Entonces en este caso, está frenando, sí que va a haber una aceleración. Y estamos hablando de un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿ya? En este caso, como es uniformemente acelerado, vamos a tener que la aceleración tangencial va a ser igual a alfa r, la velocidad tangencial va a ser igual a w por r, y la aceleración centrípeta sería igual a w al cuadrado por r, o la velocidad al cuadrado dividido por r, ¿ya? Y con esta información, ¿qué quiere decir? Que tengo todo para graficar, pero acá me tengo que adecuar a lo que está indicando.
voy a ir a la parte gráfica. Vamos a graficar primero todos los que tengan θ tongo o r tongo como vectores unitarios. ¿Ya? Vamos a graficar la velocidad tangencial, y la velocidad tangencial existe y es siguiendo la trayectoria horaria, ¿cierto? Entonces acá tendríamos la velocidad tangencial. También voy a tener la aceleración centrípeta, que va hacia el centro. Se supone que eso va al centro, pero lo dibujé súper mal. AC. Y acá hay una palabra clave, porque dice, ¿qué pasa si el cuerpo frena con una aceleración tangencial? Es decir, cuando me dice que está frenando, quiere decir que la dirección de esta aceleración tangencial no es la misma que la velocidad tangencial, sino va a ser contraria. Es decir, que aquí la aceleración tangencial va a ir en esta dirección, porque está frenando, va en otra dirección. Y ahí tenemos la aceleración tangencial. ¿Sí? Y bueno, con esto podemos obtener la aceleración, la suma de las dos, ¿verdad? Que lo habíamos aprendido anteriormente, que es la suma de estas dos aceleraciones. Y acá tenemos el A. No sé si me piden la aceleración, sí me la piden. Entonces acá tengo A. Y ahí grafiqué todo lo que tenga R tongo, θ tongo, ¿verdad? Y ahora voy con los que tienen Z tongo. Y acá, el W ya sabemos que va hacia abajo porque va en sentido antihorario, ¿verdad? Y alfa, que es la aceleración angular, en este caso está frenando. Entonces va en un sentido opuesto a la velocidad. Por ende, va hacia arriba. Es decir, al Z tongo positivo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Profesora, disculpe, tengo una consulta en el ejercicio A. Cuando es menos Z tongo, va en sentido horario, ¿cierto? Y va hacia abajo. Sí. Bueno. Sí, cuando es ya. sentido horario, va hacia abajo la flechita. Es decir, en menos Z tongo. ¿Sí? ¿Alguna otra Profe, consulta? ¿cuáles eran los que están en el plano Z? Se me confunde. Los que están en plano, no es que están en plano Z, sino que tengan Z tongo. Los que tienen Sí. Z tongo son la aceleración angular y la velocidad angular. Nada más que eso. Los que están en el plano XY son la velocidad tangencial, la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta y la aceleración. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces vamos a finalizar con si el cuerpo acelera con una aceleración tangencial de 0.5 metros partido por segundo. Acá no me importa un poco si el valor de la aceleración, ¿cierto? Me da la magnitud. Pero acá la idea es si frena o acelera. En este caso ocurre lo mismo que D, ¿cierto? Entonces acá en la letra C es lo mismo, solamente que va a cambiar gráficamente, porque gráficamente nosotros tenemos nuevamente la velocidad tangencial, que va en dirección al movimiento, en este sentido horario, ¿verdad? Tenemos la aceleración centrípeta, que va hacia el centro. ¿Verdad? Y en este caso cambia. ¿Qué cambia? La aceleración tangencial, porque dice si el cuerpo acelera con una aceleración tangencial. Es decir, que la aceleración tangencial iría en la misma dirección que la velocidad tangencial.
¿Ya? Es aceleración tangencial. Por ende, la aceleración, que es la suma de la aceleración tangencial y centrípeta, sería por acá. Esa sería la aceleración. Disculpen si se ve muy junto, pero estoy haciendo el mayor esfuerzo. A ver, déjenme, este lo puedo correr más abajo. Esta es la aceleración simplemente, ¿verdad? Y esta es la aceleración centrípeta. AC. ¿Ya? Ahí lo hice con varios colores. Y vamos a graficar todo lo que tengan z tongo, es decir, la aceleración angular y la velocidad angular. Y en este caso, como está acelerando, tiene la misma dirección que la velocidad angular, la aceleración, ¿cierto? O sea, la velocidad angular va hacia abajo, disculpen, si lo enredé, esta es velocidad angular, por el sentido horario, y como este está acelerando, va a tener la misma dirección que la velocidad angular. Entonces lo colocamos acá. Y ese va a ser mi alfa. Y ahí estaríamos listos. ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Que ya terminamos. ¿Todo bien? Terminamos unos minutos antes, no alcanzo a hacer otro ejercicio, yo creo que está un poquito mucha materia por un día, pero mañana repasamos todo para la evaluación y estaríamos listos. ¿Sí? ¿Les parece? Profesora, disculpe. Dime. Ahí puso como todos los posibles casos, o sea, no todos, pero los casos que pueden existir, por ejemplo, cuando es aceleración, el otro, o sea, cuando frena, cuando acelera. Entonces ahí uno se puede ir guiando para la prueba, ¿cierto? Ah, ya. Sí, claramente. Porque acá esto es gráficamente, pero tú ya puedes verlo, por ejemplo, numéricamente, cuál es el valor que te tiene que dar. ¿Me entiendes? Para darte como una guía más que nada. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Sí, en el módulo de los vectores, como en la aceleración tangencial versus la velocidad tangencial, la aceleración iría como del mismo tamaño, porque por ejemplo si me dicen acelera 2 metros por segundo al cuadrado, ¿tendría que como representarlo más largo el vector o del mismo? En este caso no, porque acá es solamente gráfico y no sé cuál es el valor de la velocidad tangencial. ¿Me entiendes? Si supiera velocidad, por ejemplo, si la velocidad tangencial, en este caso, el módulo es 4 y la aceleración tangencial es 0,5, la flechita es un poquito más pequeña, pero yo no necesito algo tan exacto. Yo lo que quiero es que vean cuál es el sentido, ¿ya? Si, por ejemplo, un alumno me dibuja acá la velocidad tangencial, yo digo, no, ya está perdido. ¿Me entiendes? Sí. Genial. ¿Alguna otra consulta, duda? Profesora, ¿estas clases las va a subir hoy día? Sí, sí, siempre subo las clases el mismo día. Quizás me demore un Vale. poquito y se demora el Zoom en guardar el video, pero nada más que eso. Ah, vale, ¿Alguna gracias. otra consulta? De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Entonces voy a parar la grabación y nos vemos mañana a las 7:10 con el repaso para la evaluación y ahí estaríamos listos. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe. Bien. Profesora, gracias. Gracias. Estén bien. Chao, profe. Muchas gracias. Profe, dígame. ¿Puedo mostrar la diapositiva de la hojita de cálculo? Sí.